¿Qué te pongo? Un podcast original de Hostelería Madrid, presentado por María Aparicio y realizado por David Fernández Marcos. Estamos con Javier Iriondo, que es formador, conferenciante y escritor de 5 libros, un bestseller, 40 ediciones, que no son pocas, desde luego. Bienvenido, Javier, y muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias por darme la oportunidad de compartir contigo y con toda la gente que te sigue. Vamos a hablar de crecimiento personal, emprendimiento, de esa arma secreta que todos tenemos aquí incorporada y que también es muy aplicable al mundo de la hostelería, del emprendimiento, esos dilemas personales. Sí. No es fácil, desde luego. Sí, una cosita he dicho, el arma secreta, pero que al mismo tiempo a veces puede ser un arma de destrucción masiva. Desde luego. Así que depende qué tal te lleves contigo mismo, ¿no? Y a ese respecto, cada uno tiene su cabecita, como su software incorporado, todo el mundo programado de una manera diferente. Entiendo que cuando tú haces una conferencia, cuando hablas a un público, hay ciertos aspectos que todas esas cabezas tienen en común y que de alguna manera es un mensaje que podemos recibir y que desde luego la gente hace una buena crítica y le sirve. Por eso eres un conferenciante de éxito. Cuéntanos, ¿cuáles son esas similitudes? Bueno, las similitudes es que por mucho que pensamos que a veces nos sentimos como defectuosos y que no estamos a la altura de todos los miedos que nos mete mucho la sociedad moderna, todos tenemos los mismos miedos, las mismas dudas, la sensación de que a lo mejor no soy suficiente. Y esa es la gran conquista. Al final, las similitudes es que da igual, yo he estado en cerca de 40 países, he hablado con gente de no sé cuántos países, y cuando tienes una conversación de verdad y dejas de hablar de lo superficial, ves que todo el mundo tiene las dudas, los miedos y todos buscamos al final cómo llevarnos mejor con nosotros mismos, con esa culpa que tenemos en el cerebro, que nadie tiene la exclusividad de los dramas y de los problemas y que ese es el gran trabajo, el aprender el autoconocimiento para gestionar mucho mejor tu propia mente, tus emociones y que tu mente sea un socio, de verdad. O sea, nuestra mente debería ser una voz que nos calma, una voz amiga, una voz que cree en nosotros, como la voz de un entrañable abuelo que te diría tú puedes, ¿no? que te apoya. Y a veces la mente hoy en día lo que hace es que por la tecnología, por todo lo que nos rodea, nos está constantemente comparando. Mira dónde está mira la vida de aquel, mira dónde estás tú, y a lo mejor tú no tienes lo que te faltan los recursos, la personalidad, la inteligencia, y son las cosas que tenemos que ir conociendo para de alguna forma que esa voz interior juegue en tu equipo y que sea un socio que te ayude a creer. Y esa es la gran conquista, es cómo vencer a tu versión cutre con tu mejor versión, porque todos tenemos la versión cutre y también la buena, ¿no? Y cómo conquistamos esa parte buena. ¿Y cómo se ejercita? ¿Es educación? Bueno, ¿es rodearte de personas correctas? ¿Es medir mucho cuáles son los mensajes que permites que te entren dentro de la cabeza, hacer una especie de filtro? Pues has hecho una síntesis maravillosa, porque a ver, tú si plantas lechugas no puedes recoger melones, ¿vale? Y la pregunta que te haría cualquiera es, vale, haz un cálculo de semanalmente, una semana, cuánta información de la que escuchas, lees, a la que te expones y la gente a tu alrededor, cuánta de esa información es aprendizaje, es inspiradora, te ayuda a creer en ti, en tu futuro, etcétera, y cuánta de esa información es negativa o no te sirve o simplemente ruido. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día la mayor parte de la gente está escuchando mucho más tiempo el ruido, es la cultura del despiste, vamos a decir, la cultura de la distracción, ¿no? que genera las redes, y mucha de la información que recibimos no es tan positiva como la que deberíamos. Si tú quieres empezar a tener un mayor autoconocimiento y un mayor control y que tu mente empiece a ser más positiva, más fuerte, tienes que empezar a tener mejores hábitos. Es decir, bueno, yo decido, yo sé que tengo que leer más, yo sé que tengo que leer todos los días un rato, un poquito, me puedo pasar algún día que necesito escuchar podcasts interesantes, hacerme un curso o 2 al año para formarme y leer cosas y estar con personas que sean una influencia positiva. Cuanto más te rodeas de información positiva, de forma natural, tu mente empieza a tener pensamientos de más confianza, empiezas a creer más en ti, empiezas a tener un aliado, ¿no? Y si tú no haces esos deberes, ¿qué ocurre? Que lo que te viene del entorno no es tan positivo. Vamos a decir que tu mente es como un campo silvestre, ¿vale? Si tú no haces nada, ¿qué crece ahí? Hierbajos, malas hierbas. Si tú quieres recoger alguna cosecha, vas a tener que plantar. El cerebro es igual. Si tú no siembras nada, mucho de lo que te está viniendo son hierbajos. ¿Y cómo de aplicable es esto al emprendimiento? Porque estamos hablando de aspectos de la vida normal, de la vida cotidiana, que puede aplicarse a relaciones de pareja, relaciones de amistad,
Pero claro, la mente emprendedora es otra cosa, tiene que medir los tiempos mucho, tiene que ser muy organizarse, venir de un sitio en el que también aprender ciertas técnicas y conocimiento del sector. ¿Todo el mundo puede ser emprendedor? No lo sé, yo creo que no. Hay gente que es más seguidora y gente que es más líder, gente que tiene iniciativa y gente que no es que no pueda, sino no quiere. Yo conozco mucha gente que no quiere emprender, no quiere liderar, no quiere arriesgarse y prefiere la comodidad y la seguridad y no quiere toda esa responsabilidad y todo ese peso. Entonces tiene que ir en parte con tu responsabilidad, con tu carácter, de alguna forma, de que quiero algo más, de que no me conformo, quiero labrar mi propio destino, no quiero depender de otra persona, quiero ponerme a prueba de para qué estoy hecho. Con lo cual, con lo que decías, lo que estamos hablando se aplicaba para el emprendedor y para cualquier persona, porque al final es cómo de fuerte estás tú y cuánto crees tú en tus posibilidades. Entonces un emprendedor se va a tener que enfrentar a infinidad de miedos, a infinidad de circunstancias, a cosas que va descubriendo por el camino, va a tener que convertirse en un arreglatodo, solucionador de todo, va a tener que ser psicólogo, va a tener que ser líder, va a tener que ser gestor de personas, va a tener que desarrollar una habilidad para tratar con las personas, de negociar muchas cosas. Pues no todo el mundo quiere pasar por ahí y al final ese emprendedor cuando arrancas, pues sobre todo es pensar mucho en qué vas a hacer distinto, en cómo te vas a diferenciar, ¿Qué vas a en aportar? qué valor puedes aportar, en por qué la gente va a venir a verte, comprarte o hablar de ti. Porque mucha gente a veces tiene una idea, se ilusiona mucho, pero antes de lanzarte al vacío tienes que testar tu propia idea y hablar con personas que te puedan asesorar. Si tu idea tiene un nicho claro, si estás bien direccionado, si no llegas ya tarde eres el último o qué le falta a esa idea. Y hay que ver, pues, hacer el mínimo producto viable o hacer todos los experimentos que puedas para ver un poco si estás de camino correcto para pivotar y para enderezar. A veces tú arrancas con una idea y eso puede acabar en algo que no tiene nada que ver, pero la idea puede ser infinitamente mejor. Y mucha gente a veces se resiste a ese cambio, ¿no? Pero te lo va a dar el camino.